actual Dalai Lama ha mencionado que existe un tipo de movimiento feminista vinculado con la diosa Tara. Según la tradición, después de desarrollar la bodhicitta, que es ese deseo arduo de alcanzar la iluminación para ayudar a todos los demás seres vivos, Tara se dio cuenta que hay muy pocas mujeres que lograban la budeidad. Ante esto, tomó una decisión firme: hacer el voto de seguir el camino espiritual en forma de mujer. En cada una de sus vidas futuras, renacería siempre como mujer. Y cuando finalmente alcanzara la iluminación suprema, también lo haría en forma femenina. Si alguna vez has visitado un centro budista, seguro que te has encontrado con la figura de Tara en alguna de sus formas. Puede ser Tara verde, blanca, negra, Tara amarilla, cada una con un significado especial. Pero antes de sumergirnos en su papel en el budismo, es importante saber que Tara también existe en el hinduismo. Aunque comparten el mismo nombre, su significado y cómo es venerada es diferente en las dos tradiciones. Sin embargo, en ambas representa la energía divina femenina que guía a los seres en el camino hacia la iluminación. En el hinduismo es una Mahavidya, en el budismo es la madre de la compasión. Pero en esencia, el propósito es el mismo: ofrecer ayuda, protección y sabiduría a quienes la invoquen. Hoy vamos a hablar de la Tara budista, una de las figuras femeninas más importantes dentro del budismo Vajrayana. Antes de entender mejor su papel, hay que saber que existen dos grandes corrientes dentro del budismo: el Theravada y el Mahayana. El Vajrayana forma parte dentro del Mahayana, pero utiliza métodos distintos, más esotéricos y simbólicos, y también se le conoce como el budismo tántrico. Dentro de esta tradición, Tara ocupa un lugar central como guía y como protectora en el camino que hay que seguir. Más que una deidad, es considerada una bodhisattva, así que dentro del budismo Vajrayana es considerada como un Buda completamente iluminado. Independientemente de si Tara es considerada como una deidad, un Buda o una bodhisattva, Tara tiene muchas formas o manifestaciones, cada una de ellas representando una diferente virtud budista. Quizá la más conocida sea la Tara verde. De hecho, existe lo que se conoce como las 21 manifestaciones de Tara. Cada una de ellas encarna cualidades distintas. Algunas son pacificadoras, otras cautivadoras, algunas coléricas, y se representan con diferentes colores o sosteniendo diferentes instrumentos. Hay un texto muy importante conocido como las alabanzas de las 21 taras, que se recita para invocar la bendición y la protección de esas manifestaciones. Si te fijas en la imagen de Tara, la verás casi siempre con la pierna derecha un poquito adelantada, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento, como si estuviera lista para acudir en ayuda de todo aquel que lo necesite. Esto nos enseña algo muy importante: la compasión no es solo un sentimiento, sino que también es una acción. No es suficiente con desear el bien de los demás, hay que actuar para aliviar el sufrimiento, y hay que hacerlo aquí y ahora. El mensaje de Tara es claro: el camino espiritual no consiste solo en reflexionar, sino en actuar con compasión y superar los obstáculos que encontramos en el camino. ¿Y cuándo surgió Tara? El culto a Tara comenzó a tener popularidad en la India a partir del siglo VI y se la veía como una manifestación de la compasión del Bodhisattva Avalokitesvara. Sin embargo, su origen no está del todo claro. Algunos sugieren que podría haber surgido como una forma de la diosa hindú Durga, ya que también es venerada como una de las 10 Mahadivyas en el Shaktismo hindú. En el budismo, Tara se presenta como la madre de los Budas y su devoción creció mucho en el norte de la India y se extendió rápidamente a otros lugares como Nepal, Sri Lanka, Indonesia y por supuesto el Tíbet. Existen varios mitos sobre el origen de Tara y uno de los más conocidos cuenta que ella nació de las lágrimas del Bodhisattva Avalokitesvara. Según la leyenda, él lloró al ver tanto sufrimiento en el samsara, y de esas lágrimas surgió una flor de loto, de la cual nació Tara. En su iconografía, la Tara verde suele aparecer con una flor de loto en su mano izquierda. Pero hay una historia que a mí me gusta más, que dice algo así: hace mucho tiempo existía una joven princesa que vivía
en un mundo muy distinto al nuestro. Durante millones de años, ella hacía ofrendas a Buda. Un día recibió un consejo sobre la bodhicitta. Bodhicitta es esa motivación que tenemos todos para luchar y poder alcanzar la iluminación y así poder ayudar a todos los seres vivos. Bueno, pues recibió ese consejo. Pues después de recibir ese consejo, algunos monjes se acercaron a ella y le sugirieron que, dado su logro, debería orar para renacer en forma de hombre y así poder seguir avanzando. Pero ella les respondió que solo los mundanos de mente débil ven el género como un obstáculo para llegar a la iluminación. Les mencionó que lamentablemente son pocas las figuras femeninas que realmente contribuyen al bienestar de los seres sensibles. Así que decidió renacer como bodhisattva femenina y lo hará hasta que el samsara acabe y todos los seres se hayan iluminado. Esta historia ha sido sin duda muy inspiradora para las mujeres budistas y la figura de Tara jugó un papel muy importante para acercar a las mujeres al budismo mahayana, ya que promovía una visión más inclusiva incluso en el budismo del siglo VI. Para conectarnos con la energía de Tara se usa el conocido mantra Om Tare Tu Tare Ture Swaha. Con él no solo invocamos su presencia, sino que también despertamos nuestra propia compasión y eso nos guiará hacia un proceso de transformación. Tara significa estrella, esa estrella que muestra el camino a todos aquellos que se han perdido, tanto en este mundo como en el mundo espiritual. Así que vamos a dejar que este mantra nos guíe. So